Hay una clase de cansancio que no se cura con una almohada. Hay una fatiga del alma que no desaparece con 8 horas de sueño. Uno se acuesta, duerme, amanece, se lava la cara, sonríe por compromiso, responde mensajes, cumple horarios, hace lo que tiene que hacer, pero por dentro siente que arrastra una piedra. Y no es pereza, no es debilidad espiritual. No es que dejaste de amar a Dios, es que a veces la vida pesa. Pesa la responsabilidad, pesa el duelo, pesa la espera, pesa la traición, pesa la incertidumbre, pesa levantarse todos los días a pelear batallas que nadie ve. Y hay gente que te mira desde afuera y piensa que estás bien porque sigues caminando, pero solo vos y Dios saben el esfuerzo que te cuesta no quebrarte por completo. Y hoy quiero hablarle a ese corazón, no al que vino sobrado, sino al que vino sobreviviendo. No al que dice yo puedo con todo, sino al que en secreto susurró esta semana, Señor, ya no me quedan fuerzas. Porque cuando uno llega a ese punto, suele pensar que decepcionó a Dios. Creemos que el cielo aplaude a los fuertes y mira con decepción a los agotados, pero la Biblia revela exactamente lo contrario. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjate bien, no al que tiene algunas, no al que tiene reservas, no al que todavía puede remarla un poco más, al que no tiene ningunas. Dios no se especializa en exhibiciones de autosuficiencia, Dios se glorifica en la fragilidad rendida. Eso cambia todo. Porque entonces el cansancio no es necesariamente el final de tu historia, puede ser el sitio donde Dios empieza a hacer su obra más profunda. Nosotros admiramos la fuerza humana, pero el Señor mira con ternura al que ya no puede fingir. El mundo premia al que se muestra invencible. Dios abraza al que llega diciendo, Padre, si tú no me sostienes, yo me caigo. Y quizá esa es la oración más honesta que has hecho en mucho tiempo. Quizá no fue una oración elegante. Quizá no citaste 20 versículos, quizá no levantaste las manos, quizá solo suspiraste, pero el cielo entiende el lenguaje del agotado. Hay algo hermoso en Isaías 40. El capítulo empieza consolando a un pueblo golpeado, cansado, confundido, marcado por la sensación de abandono. Y en ese contexto viene la promesa, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La idea bíblica de esperar no es quedarse sentado con resignación, no es cruzarse de brazos mientras el techo se viene abajo. La palabra hebrea apunta a una esperanza tensa, expectante, como una cuerda estirada, una confianza que mira hacia Dios y dice, no entiendo el proceso, pero sigo creyendo en tu fidelidad. Esperar en Dios no es inactividad, es dependencia. No es pasividad, es confianza con los ojos abiertos. Y por eso el texto no dice simplemente que recibirán fuerzas, sino que tendrán nuevas fuerzas. Hay una renovación que no nace del temperamento, ni de la disciplina, ni del café, ni de la motivación humana. Hay una fuerza que viene de arriba. El Señor no te pide que fabriques energía espiritual con lo poco que te queda. Él te ofrece una provisión que vos no podés producir por tu cuenta. El problema es que muchas veces queremos el resultado sin el rendirnos. Queremos correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos, levantar alas como las águilas, pero seguir controlándolo todo. Y Dios dice, no. Primero espera en mí, primero descansa en mí, primero deja de apoyarte únicamente en tu propia capacidad. Ahora déjame decirte algo que puede sonar incómodo, pero es santo. A veces el cansancio no viene solo por lo que sufrimos, a veces viene por cómo vivimos. Hay fatigas que nacen del dolor, sí, pero hay otras que nacen de la autosuficiencia, del perfeccionismo, de querer sostener con nuestras manos lo que solo Dios puede sostener. Nos agotamos queriendo ser salvadores de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro ministerio, de nuestro futuro. Y no fuimos llamados a ser mesías de nadie. Ya hay un Salvador y no sos vos. Hay una liberación tremenda el día que entendés que el mundo puede seguir girando aunque vos duermas, porque Dios no duerme. Por eso amo tanto la historia de Elías en 1 Reyes 19, porque viene de un triunfo espiritual enorme. Acaba de ver fuego caer del cielo. Acaba de vivir una de las escenas más poderosas de su ministerio. Y sin embargo, después de esa victoria se desploma, huye, se mete en el desierto, se sienta debajo de un enebro y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¡Qué contraste! Un hombre usado poderosamente por Dios y al mismo tiempo un hombre emocionalmente exhausto. Y eso nos enseña algo. Una gran unción no te hace inmune al cansancio.
Haber tenido ayer una victoria no significa que hoy no puedas llorar. Ser fiel no te convierte en piedra. Los hombres y mujeres de Dios también se cansan. Y mirá cómo trata Dios a Elías. Eso me conmueve, porque el Señor no empieza reprendiendo al profeta. No le dice: a ver, Elías, ¿cómo es posible? Después de todo lo que viste, ¿te vas a poner así? No. Primero lo deja dormir, después lo alimenta, luego lo deja dormir otra vez y luego lo vuelve a alimentar. Antes de darle una nueva asignación, Dios atiende su desgaste. Antes de hablarle del futuro, le ministra en su necesidad presente. ¡Qué Padre maravilloso! Elías necesitaba una palabra, sí, pero también necesitaba descanso, pan y agua. Porque hay momentos en que Dios no solo ministra tu espíritu, también cuida tu humanidad. Eso es para alguien hoy. Tu cansancio no espanta a Dios. Tu colapso no lo toma por sorpresa. Tu noche larga no le parece una falta de fe. El Señor sabe de qué barro estamos hechos. Él recuerda que somos polvo. Y en una generación que idolatra la productividad, que confunde valor con rendimiento y unción con actividad ininterrumpida, necesitamos volver a una verdad elemental. Descansar también puede ser obediencia. No todo agotamiento se resuelve haciendo más. A veces se resuelve deteniéndote delante de Dios y dejando que Él te sostenga. Pero atención, descansar en Dios no es rendirse ante la pasividad. Descansar en Dios no es abandonar el llamado. No es decir, como estoy cansado, ya no creo, ya no sirvo, ya no camino. No. El descanso bíblico no es huida permanente, es reposo para volver a caminar. Jesús lo dijo en Mateo 11, 28 hasta 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo, vengan a una idea, dijo, venid a mí. El descanso del cristiano no es un método, es una persona. No es una técnica de respiración, es Cristo mismo. Y ahí está una de las claves más profundas del Evangelio. Muchas personas quieren el alivio de Jesús, pero no el yugo de Jesús. Quieren la paz de Cristo, pero no el señorío de Cristo. Quieren el consuelo, pero no el aprendizaje. Y el texto dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, el descanso verdadero no llega cuando controlás más, llega cuando te unes a Él. El yugo de Cristo no aplasta, ordena, no asfixia, alinea, no te destruye. Te enseña a caminar al ritmo de aquel que nunca corre desesperado, nunca llega tarde, nunca pierde el control y nunca deja de ser manso y humilde de corazón. Quizá te cansaste porque llevas yugos que Dios nunca te puso. El yugo de agradar a todo el mundo, el yugo de estar siempre bien, el yugo de ser imprescindible, el yugo de cargar culpas viejas, el yugo de demostrar que vales, el yugo de compararte con otros, el yugo de una religiosidad que exige sonrisa cuando el alma está sangrando. Y Jesús hoy no te dice, haz un esfuerzo más, te dice, ven a mí. No, impresióname, sino ven. No, resuélvelo primero, sino ven, no. Cuando te compongas, hablamos, sino ven ahora cargado, trabajado, agotado, con la frente caliente y el corazón hecho pedazos, ven. Y cuando uno viene a Cristo, no siempre desaparecen todas las circunstancias de inmediato, pero algo cambia en el centro del alma. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Observa el orden. Primero descanso, luego pastoreo, luego restauración. Dios no guía a golpes, pastorea, no empuja con desprecio, conduce. Y cuando el alma está rota, Él no solo te da instrucciones, la conforta. El problema es que muchos quieren guía sin quietud, dirección sin descanso, promesa sin reposo. Pero el pastor sabe que las ovejas fatigadas no disciernen bien el camino. Hay gente que hoy no necesita una predicación que le meta más culpa. Necesita recordar que el pastor todavía sabe dónde están las aguas de reposo. Que aunque andes en valle de sombra de muerte, no está fuera de su radar. Que la vara y el cayado siguen funcionando. Que su misericordia no se agotó esta mañana. Que el bien y la misericordia no te visitan de vez en cuando. Te siguen todos los días de tu vida. Aun cuando vos sentís que apenas llegaste,
la misericordia de Dios ya estaba ahí esperándote desde temprano. Pero quiero ir un poco más hondo, porque hay una fatiga que no viene solo de las circunstancias, sino de la guerra interior. Pablo la conoció. En 2 Corintios 12 habla de su debilidad, de su aguijón, de su clamor insistente para que Dios removiera aquello que lo atormentaba. Y la respuesta del Señor no fue la que Pablo quería oír. No le dijo, sí, te lo quito ahora. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta palabra no halaga nuestro ego, pero salva nuestra alma. Porque nos enseña que a veces Dios no elimina inmediatamente lo que nos agota, a veces derrama gracia suficiente para sostenernos mientras atravesamos eso. Y ahí el Evangelio se pone serio, profundo, verdadero. Porque entonces la fortaleza cristiana no es una pose, no es negar el dolor, no es fingir que nada duele, es descubrir que aún en medio de la debilidad hay una gracia que no colapsa. Hay un poder que no depende de tu desempeño. Hay una presencia que no se retira cuando lloras. Pablo termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso no significa que la debilidad en sí misma sea gloriosa, sino que se vuelve el escenario donde el poder de Cristo reposa. Hay gente que no ha visto todavía la dimensión más tierna de la fuerza de Dios porque sigue intentando ganar la batalla únicamente con sus recursos. Mírame bien con el alma. No siempre la renovación divina se siente como un relámpago. A veces se parece más a una respiración que vuelve. A veces no es que sales volando de inmediato, sino que por fin puedes dar otro paso. Isaías dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y me llama la atención que termina con caminar, porque nosotros queremos el vuelo espectacular, pero la mayor parte de la vida se vive caminando, criando hijos, pagando cuentas, llorando pérdidas, sirviendo en silencio, manteniéndote fiel, siguiendo adelante un día más. Y también ahí, en la rutina santa del caminar, Dios renueva fuerzas. No subestimes los pasos pequeños. No desprecies el día en que no corriste, pero tampoco retrocediste. No minimices la victoria de haberte levantado cuando no querías levantarte, de haber orado 2 minutos cuando te sentías seco, de haber venido a la presencia de Dios aunque venías arrastrando el alma. A veces el milagro no es que desaparezca el valle. A veces el milagro es que seguís avanzando dentro del valle y no te quedaste a vivir allí. Hebreos 12, 1 hasta 3 lo dice con una precisión hermosa. Corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La clave es dónde pones los ojos, porque si pones los ojos solo en la carga te aplasta. Si los pones solo en la injusticia te amargas. Si los pones solo en la demora te desesperas. Si los pones solo en la herida te paralizas. Pero cuando pones los ojos en Jesús, no porque la carga desaparezca mágicamente, sino porque Él redefine el sentido del camino, entonces el ánimo no se cansa hasta desmayar. Considera a Cristo, al que sufrió oposición, al que cargó la cruz, al que conoció Getsemaní, al que sabe perfectamente lo que es llegar al límite humano y aún así permanecer obediente. El Salvador no te mira desde lejos sin entender, te entiende desde la cicatriz. Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral muy clara. Si estás cansado, no tomes decisiones definitivas en una noche oscura. No hagas como Esaú, que en agotamiento cambió futuro por alivio inmediato. No entregues tu propósito por un plato momentáneo de escape. No rompas lo que Dios te dio por una emoción de medianoche. No te vayas del lugar al que Dios te llamó solo porque hoy te sientes vacío. No entierres el llamado porque estás agotado. El cansancio habla fuerte, pero no siempre habla verdad. Elías debajo del enebro dijo, solo yo he quedado. Y Dios le mostró que no era así. El agotamiento tiende a exagerar la soledad, agrandar la sombra y reducir la esperanza. Además, el cansancio puede hacerte creer que porque te sientes quebrado, Dios te terminó. Y no. Que estés cansado no significa que estés descartado. Que estés roto no significa que estés desechado. Que hoy llores no significa que perdiste la unción. Hay temporadas en que la fe no ruge, apenas susurra, pero mientras siga volviéndose a Dios, sigue viva. A veces una fe débil pero dirigida al Dios correcto logra más que una fuerza impresionante sostenida por el orgullo. El asunto no es cuánto músculo emocional te queda. El asunto es hacia quién se inclina tu corazón.
También necesito decirte algo sobre la perseverancia. Gálatas 6:9 nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Eso significa que existe un cansancio legítimo en la vida espiritual. Pablo no habla como si servir a Dios fuera un paseo liviano. Sabe que el bien también fatiga. Amar fatiga, interceder fatiga, educar fatiga, perdonar fatiga, esperar fatiga, mantenerse íntegro en un mundo torcido fatiga. Y sin embargo, hay una cosecha prometida para los que no tiran la toalla. No para los perfectos, para los perseverantes. Tal vez llevas años haciendo lo correcto sin ver fruto, orando por un hijo, sosteniendo un matrimonio, peleando contra una depresión silenciosa, sirviendo a Dios en un lugar donde nadie reconoce nada, dando, sembrando, creyendo, y la cosecha no aparece. Escúchame bien, el retraso no es negación, el silencio no es abandono, la demora no significa indiferencia divina. Hay procesos de Dios que maduran bajo tierra, la semilla no grita mientras germina. Pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo nada. En el reino, mucha de la obra más poderosa sucede cuando aún no puedes verla. Y por eso vuelvo al principio: Dios renueva tus fuerzas en medio del cansancio, no siempre después. No solo cuando todo termina, en medio, en el desierto de Elías, en el yugo de Mateo 11, en la debilidad de Pablo, en la carrera de Hebreos, en el valle del Salmo 23, en la espera de Isaías. Dios no dice: cuando ya no estés cansado, entonces te visitaré. Dice: yo entro precisamente ahí, en el sitio donde el cuerpo tiembla, donde la mente se nubla, donde el alma se siente gastada. Ahí, en ese ahí incómodo, en ese sitio donde nadie quiere quedarse. Dios tiene una manera de acercarse que no hace ruido, pero lo cambia todo. Y quiero hablarte ahora a ti que sientes que has perdido la pasión, que haces cosas para Dios pero sin fuego, que ya no llorás al orar, que lees la Biblia y sientes sequedad, que vienes a la iglesia pero por dentro estás lejos. No te condenes, no te etiquetes como acabado, vuelve a lo simple, vuelve a Cristo, vuelve a decirle la verdad. Señor, estoy cansado, no tengo grandes palabras, no tengo una oración elocuente, no tengo fuerzas para aparentar, pero aquí estoy. Esa oración honesta vale más que 100 discursos religiosos. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el cansado que se rinde a Él ya dejó de pelear solo. Y a ti que estás cansado de ser fuerte para todos, déjame darte permiso espiritual para dejarte pastorear. No tienes que ser el héroe de la familia. No tienes que ser la roca emocional de todo el mundo mientras vos te desmoronás por dentro. No tienes que seguir cargando en silencio para mantener una imagen. Cristo no murió para que vivieras como esclavo de la apariencia. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas pedir ayuda, pídela. Si necesitas detenerte a los pies del Maestro y decir no puedo más, hazlo. El Evangelio no te humilla por necesitar gracia. El Evangelio existe porque la necesitas. Y si me preguntás cómo renueva Dios las fuerzas, te diré que muchas veces lo hace recordándote quién es Él y quién eres tú en Él. Isaías 40 confronta el olvido. El pueblo pensaba que su camino estaba escondido de Dios, como si el Señor no viera, no supiera, no interviniera. Pero el profeta responde recordando al Creador eterno que no desfallece ni se fatiga. Esa es la diferencia central. Vos te fatigas, Él no. Vos te agotás, Él no. Vos cambiás, Él permanece. Vos te rompes, Él sigue siendo refugio. Y cuando el cansado vuelve a contemplar al Dios que no se cansa, empieza a recibir una fuerza que ya no depende de sí mismo. Así que hoy no te predico una fe de escaparate, no te ofrezco una frase vacía para pegar en la heladera. Te predico al Dios vivo que alimentó a Elías, al Cristo que llamó a los cargados, al pastor que conforta el alma, al Señor que perfecciona su poder en la debilidad, al capitán de nuestra salvación que nos pide poner los ojos en Él para no desmayar. Ese Dios sigue haciendo hoy lo que hizo ayer. Sigue levantando a los agotados, sigue visitando a los quebrados, sigue hablando en el silbo apacible y delicado, sigue dando pan en el desierto, sigue renovando fuerzas donde parecía que ya no quedaba nada. Y quiero que escuches esto como una declaración de fe. No te vas a quedar en ese cansancio para siempre. No será tu identidad final, no será tu epitafio, no será el último capítulo.
Dios usará incluso esta temporada para enseñarte a depender, para purificar motivaciones, para sanar orgullos escondidos, para vaciarte de la autosuficiencia que te estaba matando, para devolverte el gozo de caminar con Él y no delante de Él. Esta noche oscura no es soberana. Tu ansiedad no es soberana. Tu agotamiento no es soberano. Cristo sí. Y cuando Cristo reina, hasta el cansancio termina sirviendo a un propósito mayor. Tal vez hoy no sales corriendo, está bien. Tal vez hoy solo puedes caminar, está bien. Tal vez hoy apenas puedes susurrar Jesús, está bien. Porque no se trata de cuánto puedes producir, se trata de a quién te aferras. Y si te aferras a Cristo, incluso con manos temblorosas, estás aferrado a la fuente correcta. Él no te soltará, Él no se cansará de ti, Él no te mirará con fastidio. Él no dirá otra vez vienes con lo mismo. Su misericordia no se agotó, su gracia no se redujo, su paciencia no venció, su poder no disminuyó, su amor no cambió. Así que si tu alma está cansada, ven al Señor. Si tu mente está saturada, ven al Señor. Si te sientes al borde del desmayo interior, ven al Señor. Si ya no sabes cómo seguir, ven al Señor. No a la pose, no al ruido, no al personaje, al Señor. Y espera en Él. Mira a Cristo. Come el pan que Él te da. Bebe del agua que Él ofrece. Descansa bajo su pastoreo. Permite que su gracia te sostenga. Y cuando llegue el momento, volverás a levantarte. No porque eres invencible, sino porque el Dios que no se fatiga le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Déjame orar contigo. Señor, hoy te presento a cada persona que escucha estas palabras con el corazón agotado. Tú conoces el cansancio que nadie vio, la batalla que nadie entendió, la lágrima que cayó en silencio, la presión acumulada, el miedo, la decepción, la carga, el duelo, la espera. En el nombre de Jesús, trae descanso al alma trabajada. Trae pan al que cayó debajo del enebro. Trae aguas de reposo al corazón acelerado. Trae gracia suficiente al que siente que no puede más. Rompe el yugo incorrecto. Quita la culpa falsa. Sana la fatiga profunda. Y donde no quites la batalla de inmediato, derrama fuerza nueva para atravesarla con tu presencia. Que los cansados vuelvan a levantar la mirada. Que los débiles vuelvan a experimentar tu poder. Que los que están al borde de desmayar pongan hoy los ojos en Cristo y que esta palabra no sea solo consuelo momentáneo, sino una visita real de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo declaro sobre tu vida que no estás abandonado, no estás olvidado y no estás terminado. Dios sigue contigo. Dios sigue obrando. Dios sigue sosteniéndote. Si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que esté cansado de pelear solo. Suscríbete, comparte la palabra y ayúdanos a llevar esperanza a otros. Pero sobre todo, cuando termines de escuchar, no corras de inmediato. Quédate un momento y dile al Señor: Padre, renueva mis fuerzas. Y Él, que es fiel, volverá a sostenerte.